Hay varios mecanismos que permiten la cohesión de los sólidos. Por mecanismo de cohesión entendemos alguna organización particular de los electrones y los núcleos que permite bajar la energía del conjunto de átomos para formar un sólido respecto a la energía que tendría el sistema si los átomos estuvieran todos separados. Vimos la interacción de Van der Waals, que es una buena descripción de la interacción entre átomos de gas noble y que surge de la correlación entre las fluctuaciones de los electrones alrededor de cada núcleo. Los átomos de gas noble no son muy propensos a dar o recibir electrones y por eso entre ellos domina la interacción de Van der Waals, pero hay otros elementos que sí lo hacen. Y entonces si por ejemplo un átomo pasa un electrón a otro átomo, se genera un desbalance de carga, una interacción atractiva entre ellos y eso puede dar lugar a una disminución de la energía del sistema, que es lo que ocurre en los cristales iónicos. Otro tipo de enlace que vimos en el caso de la molécula de hidrógeno es el del enlace covalente, en el cual dos átomos comparten uno o más electrones y eso les permite bajar la energía porque los electrones, al estar tuneleando de un núcleo a otro, aprovechan mejor la interacción atractiva con los núcleos. Veamos primero la ligadura de Van der Waals. Vimos que el potencial del Lennard-Jones da una buena descripción de la interacción entre dos átomos de gas noble. Acá R era la distancia entre átomos. Teníamos la parte atractiva, que tenía que ver con la interacción de Van der Waals, y una parte repulsiva fenomenológica, que viene del hecho de que por el principio de exclusión de Pauli es muy caro energéticamente poner muchos electrones cerca, y es lo que ocurre cuando acercamos mucho dos átomos de gas noble. Para analizar la cohesión de un sólido formado por átomos de gas noble, vamos a suponer que se ordenan formando una red de Bravais. Siempre vamos a seguir usando esta aproximación de Born-Oppenheimer, así que la configuración de mínima energía para los núcleos es la que va a minimizar la energía potencial total. Podemos escribir la energía potencial total como una suma de la interacción de Lennard-Jones entre todos los pares de átomos. Acá tenemos que tener cuidado de no contar la interacción de un átomo consigo mismo, y como acá estas sumas recorren toda la red de Bravais, vamos a estar sumando dos veces cada par, ¿sí? J, J', J', J, cuando se intercambian los vamos a estar sumando dos veces acá, así que ponemos este factor 1/2. Podemos sacar este corchete para afuera, reescribir un poco las cosas, y lo que queda adentro de estas llaves uno puede ver que es independiente de J. La idea de eso es que uno está parándose en algún punto de la red de Bravais y contando la interacción con todos los otros puntos de la red de Bravais. Pero dijimos que las redes de Bravais son invariantes ante traslaciones, así que si nos paramos en cualquier otro punto y contamos la interacción con el resto de los puntos, el resultado de la suma va a ser exactamente el mismo. Queda como ejercicio demostrar eso. Como esto no depende de RJ, podemos elegirlo en el origen de coordenadas. Siempre hay un punto de la red de Bravais en el origen de coordenadas y estamos suponiendo que las posiciones de los átomos coinciden con los puntos en la red de Bravais. Así que al hacer esto nos queda simplemente acá abajo en el denominador la distancia del punto J' al origen. Y siempre tenemos que tener en cuenta que no vamos a sumar el punto que está en el origen. Ahora claramente esto escrito así no depende de J, y podemos hacer esta suma en J, ¿sí? Todo esto es independiente de J, así que la podemos hacer y eso nos daría el número de átomos en el sistema. Si estamos en una red de Bravais, estrictamente ese número es infinito,
pero vamos a suponer que es finito, hacer la suma y después dividir por ese número que podemos hacer infinito más tarde, ¿sí? Entonces ponemos un n acá, dividimos todo por n y lo que nos va a interesar es la energía potencial por partícula, que esa se mantiene finita cuando n tiende a infinito. Acá podemos empezar a probar diferentes redes de Bravais. Vamos a hacer el análisis para la red cúbica centrada en las caras. Teníamos R, el vector que describía todos los puntos de la red de Bravais, y con estos tres vectores primitivos obteníamos la estructura FCC. Acá A es el lado de este cubito, que es la celda convencional. Al hacer esta suma necesitamos evaluar el R en todos los puntos de la red de Bravais, exceptuando el 0. Y para hacer eso, N1, N2 y N3 tenían que recorrer todos los números enteros. Vamos a sumar uno de los términos acá del potencial. Escribimos entonces acá el R y acá estamos sumando sobre todos los números enteros para N1, N2 y N3. Pero al hacer esta suma tenemos que acordarnos siempre que el caso en que N1, N2 y N3 es igual a 0 no lo tenemos que contar. Reemplazamos los vectores primitivos acá. Nos aparece un A sobre 2 a la 12. Nos queda esta suma de acá. Sacamos el módulo de esto. Nos queda esta expresión, que se puede sumar numéricamente, y como tenemos potencias altas acá en el denominador, converge muy rápidamente. Se alcanza con tomar valores de N1, N2 y N3 cercanos al 0 y estamos bien. De hecho, los términos que dominan acá son los que corresponden a primeros vecinos. Por ejemplo, si tomamos n2 igual a 0, n3 igual a 0 y n1 igual a 1, tenemos un primer vecino de este punto. Y acá nos queda un 1 más 1, 2, toda la sexta, que es lo que pusimos acá abajo. Y como en la red FCC tenemos 12 vecinos, por eso tenemos este 12 de acá. Los vecinos más lejanos dan una contribución que es 2 órdenes de magnitud más chica. Y ahora definimos este amonio como el lado de este cubito dividido raíz de 2, que es la distancia entre primeros vecinos, y nos queda esta expresión para esta suma de acá. Podemos hacer el mismo análisis para el otro término, el atractivo, el de Van der Waals. Vemos que acá los vecinos más lejanos que el primero contribuyen un poco más porque la potencia es un poco más chica. Escribimos el potencial total por átomo para la red FCC. Nos queda esta expresión que depende de la distancia entre primeros vecinos, y lo que podemos hacer es encontrar el amonio óptimo, que nos va a dar la distancia de equilibrios entre primeros vecinos. Entonces, para hacer eso derivamos la energía potencial respecto a amonio, y lo que nos queda es que la distancia de equilibrio es 1,09 veces sigma. Con este resultado podemos reemplazar acá y encontrar la energía de cohesión por átomo. Si eso nos da negativo, quiere decir que el sólido va a ser estable, pero habría que probar otras estructuras para ver si alguna tiene una energía más baja. Vimos los átomos de gas noble que tienen capa llena, así que es muy difícil agregarles o quitarles un electrón cuando los ponemos en un sólido. Podríamos pensar entonces un átomo de gas noble como una entidad conformada por el núcleo y sus electrones indivisible. Hay otros elementos en la tabla periódica, como el flúor o el cloro, que son muy electronegativos. Eso quiere decir que ganan mucha energía si llenan la capa. Digamos, uno les da un electrón más y llenan la capa, aunque el átomo queda cargado negativamente. Y también en esta columna, el litio o el sodio entregan un electrón
pagando muy poca energía. O sea, cuesta muy poco arrancarle un electrón a estos elementos, así que cuando están adentro de un sólido muchas veces los entregan. La energía que se libera o que se gana cuando se agrega un electrón a un átomo que estaba inicialmente neutro se conoce como afinidad electrónica. Y después tenemos otra cantidad que va a ser importante, es el primer potencial de ionización, que es la energía mínima que tenemos que pagar para arrancarle un electrón a un átomo. Acá tenemos algunos ejemplos de afinidad electrónica y del primer potencial de ionización. El hidrógeno, al agregarle un electrón, libera 0,75 electronvolts. El flúor libera 3,4 electronvolt. Cuando se carga negativamente, el cloro, el bromo o el yodo tienen valores similares. Por otro lado, para arrancarle un electrón al litio o al sodio necesitamos pagar del orden de 5 electronvolts. Vemos entonces que estas dos cantidades son del mismo orden, lo que pierdo por acá en energía por recuperar un poco con la afinidad electrónica de otro átomo si junto un átomo de esta columna con un átomo de esta columna. Veamos algunas energías de ionización en función del número atómico. Vemos una cierta periodicidad y en particular los átomos de la primera columna tienen las energías de ionización más baja. Y como decíamos antes, los gases nobles tienen una energía de ionización muy alta, o sea hay que pagar mucha energía para poder arrancarle un electrón. Si vemos qué pasa con la afinidad electrónica, también en función del número atómico, de nuevo hay cierta periodicidad y los de la anteúltima columna, que le falta un electrón para llenar la capa, tienen las afinidades electrónicas más altas. Mientras que de nuevo los gases nobles no ganan nada de energía si le agregamos un electrón. Veamos qué pasa si tenemos sodio y cloro. Decíamos que si teníamos sodio gaseoso y le pegamos con un fotón de 5,14 electronvolt, podemos arrancar un electrón y nos queda el sodio cargado positivamente. Pero bueno, tenemos que pagar esta energía para poder arrancar ese electrón que estaba en esta capa incompleta S. Ahora, si juntamos un electrón con un cloro neutro, se liberan 3,61 electronvolt y nos queda el cloro cargado negativamente. Cuando juntamos estos dos átomos, vemos que lo que ganamos, y por ejemplo sacamos un electrón al sodio y se lo pasamos al cloro, ganaríamos esta energía, pero el balance no nos daría positivo porque tendríamos que pagar esta energía que es mayor que esta. Sin embargo, lo que ocurre es que al tener los dos átomos cargados aparece una interacción atractiva entre los átomos y eso nos da una ganancia de energía del orden de 8 electronvolts. Así que ionizando a los átomos logramos, cuando hacemos la contabilidad, digamos, ganamos 7,9 de atracción o esta energía cohesiva, pagamos 5,1 electronvolt porque le arrancamos un electrón al sodio y ganamos 3,6 electronvolt porque le agregamos un electrón al cloro. Cuando hacemos el balance nos da positivo, eso quiere decir que ganamos esta energía al formar esta molécula de sodio y cloro. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es ver si se puede formar un cristal usando este mecanismo. La respuesta es sí. Tenemos el cloruro de sodio en el que los iones de cloro y sodio se ordenan en esta red que tiene como red de Bravais una red cúbica centrada en las caras. Se ve por ejemplo en los puntitos azules que tenemos este cubito y tenemos en todas las aristas y después en todas las caras también tenemos un
un punto azul. Pero como tenemos dos tipos de átomo, tenemos una base, los átomos de sodio están corridos simplemente en A/2 en cualquiera de las direcciones espaciales. Así que podemos elegir como base uno que está corrido en X. Decimos que el sodio le transfiere carga al cloro y entonces la carga que tienen estos puntos es la inversa de la otra. El cloro queda cargado negativamente y el sodio queda cargado positivamente. Ahora queremos calcular la energía de interacción coulombiana entre todas esas cargas. Como tenemos una base, tenemos que tener un poco más de cuidado que con lo que hicimos para los gases nobles, pero la idea es la misma. Vamos a sumar sobre todos los átomos, todos los pares de átomos, y este RJL nos dice la posición en la red de Bravais y lo corremos en la base para ir al átomo, y lo mismo con J'L'. Y estas QJL son las cargas que corresponden a cada uno de los átomos. En este caso tenemos dos valores diferentes que se van alternando. Y nuevamente no queremos sumar la interacción de cada átomo consigo mismo. Podemos reescribir esta suma de la siguiente manera, sacando el Q sub JL, depende de J y L únicamente, dejando esta suma a la derecha. Ahora reemplazamos las expresiones para las posiciones de los átomos, que están en la red de Bravais más los vectores de la base. Y vamos a hacer la suma en L. Como tenemos dos iones en la base con cargas opuestas y posiciones, una es 0 en la base y el otro es este vector, nos quedan estos dos términos, y ahora lo que vamos a hacer es sumar en L'. Cuando hacemos la suma en L' nos aparecen cuatro términos. Dos de ellos están asociados a la interacción de los iones con los del mismo tipo, o sea, los iones de cloro con los iones de cloro y los iones de sodio con los iones de sodio. Y en estas sumas, en esta y en esta, hay que tener en cuenta que J tiene que ser distinto de J'. Estas otras dos sumas, que vemos que es un término atractivo, tienen que ver con la interacción de los iones de diferente tipo, así que están corridos en este vector uno del otro, y después tenemos que recorrer todos los sitios de la red de Bravais. Ahora, la red de Bravais es invariante entre traslaciones, así que si trasladamos en un vector A en X, que corresponde a un vector que está en la red de Bravais, estos términos nos quedan exactamente iguales. Así que podemos agrupar este término con este y este con este. Acá podemos usar exactamente la misma lógica que usamos cuando analizamos la interacción entre los gases nobles. La suma esta en J' es independiente del R sub J, así que podemos elegir R sub J coincidiendo con el origen de coordenadas, y exactamente pasa lo mismo con esta suma. Así que podemos hacer la suma en J, que nos va a dar un N, y N es el número de pares de iones que tenemos en el sistema, porque estamos sumando sobre puntos de la red de Bravais que contienen dos átomos, o sea, un par de iones. Agrupamos estos dos términos, dijimos que trasladamos al origen, nos queda esta expresión de acá, sacamos un signo menos afuera y escribimos todos en términos de la distancia a los primeros vecinos, que es la distancia entre un ion de sodio y un ion de cloro, que es A/2, que le llamamos amonio. Entonces nos queda esta suma de acá, que es adimensional. Usualmente se le pone el nombre a alfa y se la llama constante de Madelung. Entonces la energía de interacción coulombiana por cada par de iones es menos la constante de Madelung,
la carga de cada uno de los iones al cuadrado dividido la distancia entre esos iones en este caso. Si tratamos de hacer lo mismo que hicimos con el gas de Lennard-Jones acá y tratar de encontrar la distancia de equilibrio, vemos que esto diverge negativamente para amonio tendiendo a cero. Y eso es porque hay que incluir además un término de repulsión de corto alcance, como el que tenía el potencial de Lennard-Jones. Ese habíamos dicho que era debido al principio de exclusión de Pauli, que impedía que agrupemos demasiados a los electrones en un espacio muy reducido, y permite que el cristal sea estable. La constante de Madelung se puede sumar numéricamente para diferentes tipos de redes. Entonces sacamos la parte que dependía de la distancia entre primeros vecinos y de la carga específica de los iones de afuera, y en este caso está calculado para sistemas que tienen dos tipos de iones, así que uno tiene la carga opuesta del otro. El cálculo numérico de estas constantes es un poco difícil porque por un lado decae muy lentamente la interacción coulombiana y por otro tenemos una suma en la que se están alternando los signos de los términos. Entonces hay una compensación y hay que hacerla con cuidado para tener algo que converge. Acá tenemos caso para una red cuadrada con dos tipos de iones cargados. Lo que hay que tener en cuenta al hacer la suma, que se llama suma de Ewald, es considerar ir aumentando, digamos, la distancia a un ion central, pero siempre mantener la neutralidad de carga cuando uno hace la cuenta. Si no lo hace así, no lo hace con cuidado, puede dar esencialmente cualquier cosa la cuenta. En este caso tomamos primero este cuadrado, tenemos un ion en el medio y lo que decimos es que tomamos un cuarto de ion por cada una de las esquinas de este cuadrado. Eso nos da un 4 porque tenemos 4 términos, un cuarto por cada uno de estos términos para la carga, y la distancia decimos que entre este y este es 1, así que a primer orden la constante de Madelung nos daría 1. El paso siguiente es ir a un cuadrado de este tipo que de vuelta mantiene la neutralidad de carga. Tenemos 4 cargas azules que tienen un signo y de las rojas tenemos 1, 2, 3 y con las 4 esquinas formamos 4. Así que la carga acá adentro es neutra. Hacemos la suma, el del medio con los 4 vecinos, ese lo contamos, el medio con los 4 que están en las caras de este cuadrado, que tienen media carga y están a una distancia raíz de 2, también lo contamos, y por último contamos los que están a una distancia 2 y tienen un cuarto de carga. Así que alfa 2, que es a segundo orden, nos da 2, y así podemos continuar con cuadrados cada vez más grandes y obtenemos un valor de alfa que converge a la constante de Madelung. La idea de base para entender a los cristales covalentes es lo que vimos cuando analizamos la molécula de hidrógeno. En nuestro análisis para dos núcleos muy alejados habíamos encontrado dos estados para un electrón con dos núcleos. Uno de esos estados tenía más baja energía, que es lo que se conoce como el orbital ligante, y después teníamos otro de más alta energía. Lo que nos convenía era poner un electrón en ese orbital ligante y eso daba como resultado una interacción efectiva atractiva entre los núcleos. Si tenemos dos electrones y además los núcleos no están muy separados, la cuenta se vuelve bastante más complicada,
pero la idea de base sigue siendo la misma. Si tenemos dos electrones en esta molécula de hidrógeno, vamos a poner a esos dos electrones en un mismo orbital ligante. Vamos a tener que ponerlos con spin opuestos para satisfacer el principio de exclusión de Pauli. Ese orbital ligante no va a tener una forma tan sencilla como en el caso en que los núcleos estaban muy alejados, pero cualitativamente es muy parecido a lo que vimos en ese caso. Al compartir los electrones entre los núcleos, se puede bajar la energía del sistema y eso da lugar a una interacción atractiva entre los núcleos, que en el caso del hidrógeno nos da lugar a una molécula estable. En un sólido covalente, típicamente un átomo comparte electrones con diferentes átomos y eso da interacciones atractivas con esos átomos.